Bueno, muy bien, vamos al CMP, la parte de mediciones. Dijimos que es un sensor del tipo de efecto Hall, por lo tanto requiere alimentación. Puede alimentarse con 12, hay sensores de 12 volt, hay sensores de 5 volt, dependiendo de la arquitectura eléctrica y electrónica que tenga el sistema o el vehículo. Y, por supuesto, al ser efecto Hall, dijimos que su señal es variable en dos estados nada más, ¿no? Activo o estado alto o bajo o activo y desactivo, o sea, máxima tensión, mínima tensión. Primero vamos a buscar el diagrama y la información eléctrica. Información. Primero en el diagrama eléctrico. Recuerden que pueden ampliar ahí la visibilidad en modo pantalla completa si quieren, ¿sí? Acá siempre en la lista de referencia de elementos, sensor de posición de árbol de leva, número 40. Voy al diagrama y está acá. Generalmente va a estar representado con este símbolo internamente que simula un efecto Hall, pero también va a estar identificado efecto Hall porque va a tener que estar marcado como ven acá, ¿no? Que tiene un positivo, un negativo y un tercer cable de señal, o sea, 3 cables, ¿no? Fíjense la diferencia con el inductivo, el de cigüeñal o el CKP, que es el 39 acá, sensor de posición del cigüeñal. Recuerden que el inductivo precisamente se representa como una bobinita y tiene solo dos terminales, ¿no? Que corresponden a los dos cables de señal, precisamente porque es inductivo. En el caso de efecto Hall, tres terminales, positivo, negativo y señal, que recuerden que la misma tecnología de efecto Hall puede ser aplicada en otros sensores, por ejemplo, en sensores de rueda de ABS existen de efecto Hall, en los viejos captores de velocidad dentro de las cajas de velocidades, en la transmisión, es decir, hay aplicación también de la tecnología Hall en distintos componentes ligados al motor y a la electrónica en general del vehículo. En nuestro caso, entonces, el número 40, representado por los tres cables, fíjense que comparte la alimentación proveniente del módulo. Generalmente cuando la alimentación, como dijimos, viene del módulo, acá está indicado el positivo, corresponde a una tensión baja de 5 volt. La masa o negativo, que también la comparte con otros sensores. Es muy común que el módulo de motor tenga una o dos salidas para compartir entre varios sensores la alimentación. Es decir, no es que voy a tener una salida de 5 volt para cada sensor que trabaje con 5 volt y una salida de masa para cada sensor, sino que generalmente se centraliza en una única salida o en dos salidas para repartir la alimentación para todo. Eso disminuye cantidad de cableados, cantidad de pines en la ficha, o sea, en la pinera del módulo, y por supuesto también la menor posibilidad de fallas en la instalación eléctrica, cableados, cortocircuitos y demás. Cuanto menos cables tengamos, menos probabilidad de fallas eléctricas en las instalaciones eléctricas tenemos. Y el tercer cable, el cable de señal. Vamos a la información técnica del manual. Se alimenta con 5 volt, me dice el manual. Me dice la ubicación física en este genérico, del lado del árbol de levas, del lado del cilindro 1. Y me muestra un oscilograma para tener referencia también en la medición de la señal con el osciloscopio. Recuerden que esa señal, como dice acá, como muestra acá, es una señal cuadrada porque es de efecto Hall y me dice que lo tengo que medir con el motor cuando el motor esté en ralenti. Por supuesto, esperar también que tenga una temperatura normal de funcionamiento, para que no, si tengo el ralenti acelerado va a variar la frecuencia. Y en el pin 2 con respecto a masa. Recuerde que el pin 2 es precisamente el cable de señal. Lo que me dice acá, pin 2, en este terminal, con respecto a masa, mido la señal con el osciloscopio. La idea de los oscilogramas, como sabemos, es precisamente tener una imagen o una foto de referencia para que en el caso de colocar un osciloscopio, calibrarlo, los controles de amplitud y tiempo
o sea, las escalas igual que dice el oscilograma, y poder tener una comparativa para saber si en determinado momento de funcionamiento, en este caso dice el ralenti, la señal se corresponde con las mismas dimensiones en las magnitudes, tanto en amplitud como en ancho del pulso, ¿ok? Simplemente para tener una referencia. Cada vez más manuales de servicio y de información técnica incorporan oscilogramas precisamente por el hecho de que el proceso del diagnóstico avanzó muchísimo con el uso de osciloscopio en la parte automotriz, ¿sí? Bien, segundito. Ahora sí, los cambios de temperatura nos van a matar a todos. Bien, vamos entonces al vehículo. Sensor CMP, acá, donde estaba mostrando la ubicación. 3 cables, ¿sí? Fíjense que en la esquemática eléctrica coinciden, bueno, los colores para que veamos, positivo, negativo y el cable de señal que está en el medio. Y vamos a hacer el primer control, que es verificar la alimentación. Positivo, puedo verificarlo respecto de masa o del mismo negativo que recibe del módulo. Recuerden que de acuerdo al diagrama está recibiendo tanto positivo y negativo directamente de la unidad de control. Por lo tanto, siempre se recomienda verificar la alimentación entre los mismos 2 terminales que la recibe, en este caso directo del módulo. Tensión o voltaje continua, porque recuerden que a pesar de ser un pulso, es una continua interrumpida, ¿no? Nunca pasa de semiciclos negativo, por eso nunca colocarlo en alterna como en el caso del inductivo. Y si se alimenta con 5 volt, escala de 20, porque la de 2 volt nos queda chica o fuera de rango. Contacto. Inmediatamente en contacto ya tiene que aparecer la tensión de alimentación en el sensor. Recuerden que los sensores que se alimentan directamente del módulo y las tensiones de alimentación a los actuadores, todo eso aparece a partir de la señal de contacto o ignición, ¿ok? El módulo a partir de ahí habilita las salidas de alimentación, en este caso para los sensores. Bien, por supuesto también chequear que esa alimentación continúe y sea estable y no varíe, incluso con el vehículo en marcha, ¿no? Vamos a arrancar. Ahí tenemos los casi 5 volt. De paso dejamos calentar un poquito el motor. Y por supuesto que a pesar de acelerar y desacelerar, no tiene que haber variaciones en la alimentación, ¿ok? Ahí siempre, las variaciones solamente van a estar en la señal. Entonces, una cosa de chequear no es solamente si llega la tensión, sino que la tensión de alimentación sea estable, que no tenga variables o que no sea inestable frente a aceleraciones o cambios de estado de funcionamiento. Bien, recuerden que en el caso de al no haber tenido en esta primera medición la tensión de alimentación, siempre es conveniente desconectar el sensor y verificar también que la alimentación llegue al ramal. ¿Por qué? Porque si el sensor estuviera en cortocircuito, puedo tener un problema. Poner aquí, si no, no me deja. Puedo tener un problema que al conectarse produzca el cortocircuito. Entonces, chequear en contacto. Ahí puse al revés los terminales, pero chequear en contacto que tenga los 5 volt. Generalmente cuando uno mide conectado directamente el sensor y no hay señal,
inmediatamente acusa un problema de alimentación o de cableado. Ojo que puede haber el sensor al conectarlo que se ponga en cortocircuito. Entonces siempre chequear. Si la alimentación no es correcta, desconectar y medirla desconectado para ver si sigo teniendo el problema. Entonces ahí empiezo a determinar en el proceso del diagnóstico si el problema viene por un cortocircuito del componente, que cuando lo enchufo se pone en corto toda la instalación, o viene por un problema eléctrico de la instalación, o sea, de quien provee la alimentación o del cableado y demás. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? La alimentación. Creo que es un proceso de control simple como venimos haciendo en los sensores. Pero por supuesto, si hay preguntas, me avisan. Vamos a la señal. La señal indicaba respecto a masa, o sea, tengo que conectar el osciloscopio a masa. En el terminal 2, que es el cable de señal del CMP, que es el del medio, voy a conectar el canal 1. Respecto a masa del CMP y motor a ralenti, vamos a dejar calentar también la señal para obtener un ralenti a temperatura normal de funcionamiento y poder comparar con el oscilograma que tenemos en el manual, ¿sí? Voy a poner en marcha, dejo calentar unos minutos y comparamos con el oscilograma. Generalmente, cuando hablamos de temperatura normal de funcionamiento, hablamos cuando el motor ya está llegando entre 70 y 80 grados centígrados, ¿ok? Donde se estabiliza el ralenti, donde la mezcla deja de estar sobreenriquecida por arranque en frío, el ralenti está en el valor, dentro de los valores normales de RPM, entonces eso ocurre aproximadamente, depende del motor, ¿no? Algunos motores incluso indican los manuales a partir de los 60 grados de temperatura, pero en la mayoría podemos hablar de 80 grados promedio. Bien, ahí ya igualmente ya tenemos obviamente el tipo de señal, ya sabemos que la señal es correcta, por lo menos tiene la forma que corresponde, ¿sí? Una señal pulsante o pulsatoria. Esa señal sí tiene que variar en frecuencia, cantidad de pulsos cuando acelero, porque el motor gira más rápido, entonces la leva, el árbol de leva gira más rápido y ese reductor también. Voy a acelerar un poquito para tomarle temperatura rápido. Bien, ahí está casi en 60 grados ya. Voy a buscar mientras tanto nuestro oscilograma. Ahí. Que nos va a servir de referencia. Recuerden que siempre que tengan un oscilograma, el mismo manual, además de indicarle las condiciones de funcionamiento, en este caso en ralenti, también les tiene que indicar, para no confundirse, en si uno está viendo la señal bien o mal, ¿sí? El rango de medición de los ajustes del osciloscopio. En este caso me dice el tiempo en 50 milisegundos por división, estamos igual, y el voltaje me dice en 1 volt por división. Estoy en 2 volt por división, entonces tengo que llevarlo a 1 volt por división. Ahí. Voy a bajar el 0 volt. Ahí todavía tengo, fíjense, un poquito más angosto el ancho de pulso todavía.
pero acá lo importante es medir el voltaje del alto del pulso. Recuerden que si tengo 1 volt por división, cada cuadradito de estos verticales es 1 volt. Entonces si tengo acá, este es el 0, la marca del 0. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y medio, casi 5. Recuerden que nunca tengo 5 exacto, nunca tengo el máximo. 4,5 aproximadamente. Acá como estoy midiendo en continua, mido un promedio, una media, porque la tensión está variable todo el tiempo. Y en 50 milisegundos, el ancho de pulso está en 100 milisegundos y un poquito más. Cada uno de estos cuadraditos son 50 milisegundos, ¿ok? Por lo tanto, acá serían 50, 50, 100 y un poquito más que no llega a la mitad, no llega a 25 milisegundos más, ¿sí? Vamos a dejar que caliente un poco más. Acá una vez que alcance o supere los 80 grados centígrados, la señal se va a estabilizar dentro de los valores normales, digamos. Ya estamos en 80. A ver ahí si bajó el ralenti. Ahí está, ahí baja el ralenti y empieza el pulso a ser más parecido el ancho a lo que marca el oscilograma. ¿Lo ven ahí? Son 2 cuadraditos y un poquito más, 2 cuadraditos, 2 divisiones y un poquito más. ¿Ok? Por eso siempre, a pesar de que el módulo del manual no lo diga, cuando habla de condiciones en ralenti, o dice a 1000 vueltas o 1500 vueltas, siempre se sobreentiende que es a temperatura normal de funcionamiento de motor. Si ustedes lo prueban, como vimos recién, si yo lo probara y lo comparara en frío, el motor va a estar acelerado por un tema de riqueza de mezcla por estrategia de arranque en frío y la señal varía en este caso en ancho de pulso o en frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué miramos con el osciloscopio cuando controlamos esta señal del CMP? Bueno, miramos, además de la forma de onda correcta, que no haya atenuaciones, que no haya ruido eléctrico o interferencias, que no haya interrupciones de la señal, ¿eh? Que los valores se correspondan, si tenemos el oscilograma, con el oscilograma, y también tener una variable en frecuencia a medida que acelero, ¿no? Es decir, cuando aumento las RPM, aumenta la cantidad de pulsos por segundo. Para un ralenti, a ver qué frecuencia tenemos para un ralenti, vamos a medir frecuencia. En este caso del ejemplo, para un ralenti estamos alrededor de 6,8, 6,7 Hz. O sea, 6 ciclos por segundo aproximadamente, ¿sí? Ahí se estabilizó, 6,5 aproximadamente. Y esa frecuencia, por supuesto, aumenta a medida que aumentó las RPM. Eso es lo que hay que controlar. Ahí arrancó el electroventilador. Y por supuesto, como dijimos antes, uno puede verificar también el sincronismo, en este caso con el sensor de CKP o sensor de cigüeñal. Vamos a hacer ese control. En el canal, en el segundo canal del osciloscopio, voy a ir a la señal del cigüeñal. El CKP es este que está acá, del lado del cigüeñal. En el diagrama eléctrico, fíjense, tiene los dos terminales que van al módulo, como dijimos, directamente, porque es inductivo, dos terminales nada más. Y vamos a medir con el canal 2 la señal del CKP. Voy a habilitar el canal 2. Acá abajo está el 0 del canal 2. Lo voy a subir un poquito más. Y acá le voy a subir un poquito más el 0 del canal 1.
Bien, ahí tenemos las dos señales sincronizadas. Arriba CMP, abajo CKP. Por supuesto, fíjense, la forma de onda es lo primero que uno va a diferenciar, principalmente porque el de abajo, el CKP, es inductivo y el CMP arriba es de efecto Hall. Voy a ahí marcar las referencias de punto muerto superior. Fíjense estas dos marcas. Esto es un giro completo, digamos, del cigüeñal, y arriba la marca de referencia del ese está en frecuencia, está bien. Este también lo voy a poner en frecuencia. Así medimos los dos en frecuencia. Y ahí, así veo más pulsos por segundo. Por supuesto que si aumentan las RPM, el sincronismo hace que la frecuencia de la marca del punto muerto superior aumente, pero también aumente la frecuencia del CMP. Las del CKP, o sea, de señal de RPM, recuerden que la frecuencia coincide con las RPM, prácticamente, ¿ok? O sea, es directamente proporcional. Ahí estoy a 1000 vueltas, el tacómetro estoy a 1000 Hz, 1000 kilohertz, perdón, 1 kilohertz, perdón, 1000 ciclos por segundo, ¿sí? 1.0 kilohertz. Y arriba, la señal de arriba, voy a poner acá referencia de la línea central acá. La marca del cigüeñal, del árbol de leva, la marca de referencia, ¿sí? Fíjense que tengo acá, sería un giro de árbol de leva y acá serían dos giros del cigüeñal, ¿no? Es decir, en un ciclo completo de árbol de leva, el ciclo completo es del estado alto al bajo, tengo dos giros o dos ciclos del cigüeñal. Ese es el sincronismo que tengo que ver para saber que las dos señales están sincronizadas, porque más allá de que, como dijimos en otras oportunidades, más allá de que mecánicamente la distribución esté puesta a punto y esté de manera correcta, ¿sí? Muchas veces el cambio, la sustitución o la desconexión de los sensores provoca que estos sensores queden fuera de sincronismo, ¿no? Entonces, digamos, cuando hay un acuse de fuera de sincronismo o el testigo encendido y se carga, por ejemplo, un DTC o un código de error que indica falta de sincronismo entre cigüeñal y árbol de leva, bueno, uno colocando el osciloscopio de dos canales, un canal a cada sensor, puede verificar si ese sincronismo está correcto o no. Es decir, ¿qué tengo que verificar? Bueno, lo que estamos viendo acá, ¿no? Es decir, precisamente el estado de comienzo del ciclo de uno tiene que coincidir un ciclo completo del árbol de leva con dos ciclos, voy para el otro lado, con dos ciclos del cigüeñal. Ahí pongo la ventana completa. Recuerden que ahí está. Arriba, miren, árbol de leva CMP, un ciclo completo es el estado alto y el bajo. Ahí hay un giro completo, de acá, de este punto a este punto. Y eso tiene que coincidir el cambio de estado, el final y el inicio, precisamente con dos marcas de referencia del cigüeñal, con dos giros completos del cigüeñal. ¿Ok? ¿Se ve bien ahí el sincronismo entre los dos? Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta?
¿Cómo era, profe, entonces? Dos ciclos de... 2 giros del Dos cigüeñal, giros, perdón. que es la de abajo, un giro de árbol de leva arriba. ¿Ok? Recuerden que el giro completo es estado alto y el punto de referencia. Bien, a ver si se agregó alguien más a la primera sesión. Eh, ¿Cuántos son ahora? 20. Bien, vamos a hacer una última prueba. Voy a desconectar el sensor de árbol de leva. Por supuesto que marca error, porque está el sensor del CMP desconectado. Y ahora voy a hacer a desconectar el CKP. Fíjense que el osciloscopio, el módulo está recibiendo señal del CMP, porque la señal cuadrada aparece arriba, mientras le doy arranque, pero al no aparecer la señal de giro del CKP, no habilita el relé principal, que es el relé para la inyección, para el encendido. Recuerden que el relé principal, o el relé doble, es habilitado por el módulo dependiendo de la señal de giro. Si la señal de giro del CKP no aparece, no hay salida, en este caso para todas las bobinas, para los inyectores, para el cuerpo de mariposa, tampoco para la bomba de combustible, etc. ¿Ok? Por eso digamos que la señal siempre principal de funcionamiento es el CKP. Tengo la señal cuadrada del CMP, pero no tengo señal de giro. ¿Ok? En el caso al revés, aunque no tenga la señal de giro, ¿sí?, del árbol de leva, al tener las RPM es suficiente para alimentar el relé de arranque. ¿Qué no va a tener acá? Bueno, va a tener la pérdida de sincronismo, de la cual estábamos hablando, ¿no? Si voy al equipo diagnóstico, me va a aparecer como un código actual, entrada baja en el circuito sensor de posición de árbol de leva, es decir, la señal de entrada es baja, es tan baja que es 0, precisamente por eso lo marca como entrada baja, y esa señal baja la va a estar marcando como obviamente un código actual o permanente, ¿no? Porque está desconectado actualmente. Lo único que carga como error es esa entrada baja o falta de señal. Si conecto inmediatamente, el código, la luz apaga y el código va a pasar, cierro el ciclo y vuelvo a leer, va a pasar a estar memorizado. ¿Ok? Por eso después vuelvo a conectar y inmediatamente no hay código de error. Ya después cuando hagamos diagnóstico profundizado vamos a analizar todo lo que tenga que ver. Acá lo importante de ver el sincronismo es esto, ¿no? Como decíamos, claramente los dos giros del cigüeñal, cada 2 giros de cigüeñal, un giro de árbol de leva. Cada 2 de cigüeñal, un giro de árbol de leva. Ese es el sincronismo exacto que tenemos que ver en estas señales. ¿Ok?
Bueno, preguntas hasta acá, para cerrar la sesión de gestión electrónica, de CMP. Dudas. Apaga el motor. Consulta, dudas, preguntas, todo por el mismo precio. Nada. Bueno, ¿qué No, vamos a hacer? profe. ¿Qué vamos a hacer en gestión electrónica la semana que viene? Como les decía, nos quedan 2 semanas para cerrar el cuatrimestre. Si bien la materia de gestión electrónica es anual, tenemos que cerrar el cuatrimestre con un resumen de los contenidos, ¿sí? Para ver si se entendió, si no se entendió, si se alcanzaron los objetivos de lo visto hasta el momento. Nosotros lo que vimos en gestión electrónica es, bueno, al principio la introducción general de la clasificación de los sistemas de inyección, de los avances de las distintas tecnologías, los tipos de sensores y demás, y después empezamos a ver sensor por sensor de los principales ligados a la gestión del motor. Entonces, la semana que viene, el martes, sería el martes 6, vamos a estar haciendo entonces un trabajo, yo lo llamaría un trabajo práctico parcial para cerrar el cuatrimestre, que lo vamos a estar haciendo online. ¿Qué quiere decir online? Nos conectamos como todas las clases, 8:30, ahí yo les voy a compartir por el chat el link para hacer el trabajo práctico online. El trabajo práctico va a ser un cuestionario, algunas cosas para marcar, otras para responder o para escribir, pero muy simple, de resumen de los sensores o los principales sensores que estuvimos viendo hasta el momento. Chequen los que tomaron nota, la información. Yo les voy a estar subiendo ahora un apunte también de resumen de sensores. En ese apunte van a encontrar sensores que vimos y otros que todavía no, o sensores que los principales que vimos. Recuerden CKP, sensor de temperatura, sensor, bueno, hoy CMP, sensor MAF, alguno más por ahí, no me recuerdo, después voy a chequear. Y les voy a estar subiendo eso como resumen de apunte, más lo que estuvimos viendo ustedes en clase y los apuntes que tomaron. Entonces voy a hacer un pequeño cuestionario a modo de parcialito la semana que viene. Voy a estar online para compartírselo en ese momento el link, pero además para que si hay alguna duda o alguna consulta para resolverlo, sobre alguna consulta sobre el enunciado y demás, lo puedan hacer ahí mientras yo estoy conectado, no hay problema. Vamos a dar un tiempo para hacerlo, después el cuestionario se cierra automáticamente, lo voy a programar con un tiempo, después de acuerdo a la cantidad de preguntas que tenga o la cantidad de cosas a hacer que tenga, voy a ver qué tiempo le damos. Pero bueno, lo importante es eso, que no falten porque va a ser la manera de cerrar el cuatrimestre, ¿ok? Recuerden que aunque la materia sea anual, tenemos que hacer un cierre de un primer cuatrimestre. Eso para gestión. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? La semana que viene hacemos ese parcialito online, ¿ok? Dale, profe, perfecto. Dale, Bien. profe. Bien, para sistemas electrónicos, ¿qué hora es? Bueno, en 15 minutos más o menos nos conectamos para sistemas electrónicos. Aquellos que tengan duda del trabajo práctico, ¿sí? ¿Recibieron el trabajo práctico? Sí, sí. Bien, aquellos que tengan dudas, yo voy a estar conectado en 15 minutos para despejar algunas dudas o algunas consultas, ¿sí? Aquellos que no tengan dudas no están obligados a conectarse, ¿sí? Pero recuerden que la fecha límite de conexión es el martes de envío es el martes que viene. Ahí en el mismo trabajo práctico tienen la dirección de correo, qué poner en el asunto del mail y demás. ¿Ok? Para la parte de sistemas electrónicos, ¿no? Estoy hablando. Bien. Bueno, entonces en 15 minutos yo me conecto para los que tengan dudas para la gestión, se conectan directamente en la sesión de sistemas electrónicos, aquellos que se quieran conectar y preguntar algo. El que no tiene ninguna duda y está haciendo el trabajo práctico, no hay problema, que se conecte o no. Yo voy a estar conectado ahí un ratito, 40 minutos, por lo menos toda una sesión, una primera sesión de Zoom para despejar dudas, aquellos que la tengan. Y el que no tiene duda, como dije, no se haga problema, lo puede ir haciendo. El que ya lo tiene ahí terminando, recuerden no esperar a último momento y mandarlo cuanto antes puedan, ¿ok?
Profe, Sí, yo el trabajo seguramente lo haga todo el fin de semana, porque ahora en la semana no tengo tiempo, que estamos con la pasantía de Escania, se me complica está y bien. bueno, si Está te bien, mando mail y eso, hasta el martes hay tiempo. O sea, no es que lo tienen sí. que mandar ya, ¿ok? Claro, pues si después me genera una duda después y te mando mail, no hay problema, ¿no? Cualquier duda me mandan por mail. Lo que pasa es que el mail por ahí no lo veo en el momento, sino bueno, que tienen que Claro, esperar que revise los correos porque tengo varios, ¿ok? Pero no hay ok, problema. gracias, Dale. profe. Bueno, en un rato me conecto, entonces 15 minutos más o menos me conecto a sistemas electrónicos y el que tiene alguna duda del trabajo se conecta y si no hay dudas, no hay problema. ¿Ok? No hace falta que se conecte. Hasta luego.